Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno. Bien. Bueno, lo veo a Carlos, Felicitas, Fiorella, Rocío, Sebastián, Joaquín, María Victoria, Tomás, Lucía, Agostina, Facundo, Nicanor, Evelyn, Leonardo, Sofía, Araceli y María. Bueno, buenas tardes. ¿Me ven y escuchan bien? Sí, Sí, doctora. escuchamos. Perfecto. Vamos a hacer una captura de la pantalla, así los tengo presentes. Bien. Perfecto. A ver, ¿cuántos somos? 19 en total. Perfecto. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte, a esta Gracias. materia. Carlos, bueno, a todo el grupo, qué bueno. Estamos empezando esta semana, así que seguramente que estamos con todas las pilas, con las ganas un poquito, de a poco, ¿no? De que en algún momento podamos tener un encuentro personal. Así que, bueno, mientras tanto vamos a aprovechar esta herramienta que a esta altura estamos todos acostumbrados. Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a la misma, ¿no? Bueno, no sé, quisiera escuchar a ustedes más o menos en qué etapa de la carrera están, si ya han cursado esta materia, tienen alguna inquietud, algún comentario de inicio, antes de charlar un poquito del contenido. Los escucho, si alguien tiene algo que comentar. Perdón. Quizás una pregunta. Sí. Ayer tuvimos una clase con el doctor Raba, Uh-huh. que no sé si él nos dio la bolilla 5 o nos dio una introducción a la materia, digamos, porque habló de principios y habló de jurisdicción e inmunidad, y eran dos bolillas distintas. No sé si se van a dar así por temas, si hay un cronograma de clase quizás para seguirlo o algo de eso. Ajá. Ya, no sé cómo la idea de Gabriel de encarar los temas de él, pero seguramente que al ser la primer clase habrá sido una introducción tomando los contenidos que le tocan a él, ¿no? Tal cual. Creo que después va a ir más apuntando a cada una de las unidades, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso hacer. Hoy la verdad que es un encuentro que tenemos y bueno, me tocaría empezar a hablar de la unidad 1, pero seguramente que voy a mezclar, como los otros profes, otros temas. En la plataforma, no sé si ya todos entraron, en la materia se encuentra el programa, la bibliografía y los temas que nos toca a cada uno de los profes, ¿no? Así que, frente a eso, a tu pregunta, Tomás, calculo que ya la semana que viene Gabriel irá a encarar directamente una de las unidades. En cuanto a los tiempos, todavía no sabemos, por lo menos las fechas de parcial, así que vamos a ir dosificando, digamos, los temas en la mayor cantidad de clases que podamos tener, ¿no? Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. Vamos a Perfecto, tratar perfecto. No, de ordenar un... Sí. Me imaginé que era una clase de introducción y hoy viendo los temas que vimos lo confirmé por el hecho de que eran como temas entreverados y no los podía seguir, por eso lo consulté. Claro, perfecto. Y Muchas más que gracias, Ana. es el primer día, ¿no? Ayer fue el primer día y bueno, hoy más o menos estamos, creo que todos navegando por los contenidos de esta materia que bueno, suelen ser de entrada muy amplios o digamos, ustedes a veces lo abordan como una materia muy amplia, con muchos temas, y bueno, hay que tratar de recortar el tiempo que tenemos, y bueno, las unidades están un poco sistematizadas
de acuerdo a los contenidos clásicos, es decir, desde una definición de derecho internacional hasta abordar una problemática actual como la que estamos viendo por los medios constantemente, que nos están bombardeando esta semana, este fin de semana, con lo que pasa en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que me encuentro con una cursada, que son 2 veces al año, hay un conflicto diferente, o sea, no es que parece que no se evoluciona mucho en el derecho o en las relaciones internacionales, y capaz que cada conflicto que nos toca nos sirve como puntapié inicial para hablar de la materia, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer un comentario, o algo que le haya parecido de ayer, o expectativas que tengan de la materia. ¿Alguno se recibe con esta materia? Yo creo. No quiero decir ni sí ni no. Yo también. Ah, bueno, Rocío, y felicitas. Están ahí, al borde. Bueno, vamos a ayudar en lo mejor posible para ese camino que llegue a buen puerto. Bueno, vamos a comentar entonces en líneas generales de las unidades que me tocan dar a mí. Ahí está en el cronograma, el programa, como ya les comenté. Y bueno, comenzaríamos hoy con la unidad 1, con la introducción a la materia. La verdad que la unidad esa tiene mucha parte histórica. Vamos a tratar de mezclarla con situaciones actuales, tratar de acelerar los siglos, digamos, para llegar a la actualidad. Después la unidad 2 que me toca dar tiene que ver con las fuentes de este derecho internacional, los orígenes, de dónde sale el contenido de esta materia. Y la unidad 6, la última de esta primera parte, es ya la realización o la celebración de tratados entre estados o entre distintos sujetos de derecho internacional. Así que vamos a hacer un paseo por esos 3 grandes contenidos. Bueno, espero que les sirva lo que yo les pueda aportar. Antes de empezar con una teoría o un PowerPoint, quería compartir una imagen con ustedes, que seguramente la habrán visto todos, y digamos, buscar como un disparador, digamos, de esta imagen. Este es el caso de Afganistán, ¿no? Una nenita que la quieren entregar a los soldados americanos. Me gustaría escuchar como una opinión o una reflexión que les genera a ustedes esta imagen, y si pueden relacionarla con la idea que ustedes traigan del derecho internacional, de las leyes internacionales, de las relaciones entre estados, ¿no? Porque a lo mejor alguno conoce bien de qué se trata esto que pasó en Afganistán, pero si no, esta imagen muestra algo que genera algún sentimiento o alguna emoción en primer lugar, pero por otro lado también una preocupación, ¿no? Es decir, bueno, estamos estudiando el conjunto de normas que regulan las relaciones internacionales, normas que son coercitivas, o sea, que son obligatorias. Estamos hablando de un mundo en que cada país tiene su soberanía, su territorio, sus propias leyes, pero a su vez hay normas internacionales. ¿Cómo esta imagen impacta en eso? Me gustaría escucharlos un poco a ustedes, para ver con qué antecedentes entramos en la materia, ¿no? Sí, informalmente no es un examen, no es nada. Simplemente A mí esta imagen, hola doctora sí. Lucía, a mí esta imagen, o sea, de todo el conflicto que está sucediendo, lo único que me generan son preguntas más que nada, de qué puede hacer la comunidad internacional en sí
si es que hay posibilidades de intervenir de alguna forma efectiva. La verdad que no tengo conocimientos, pero esa es la duda que me genera. ¿Cómo se puede permitir que suceda algo así? Ujú. Bien, bien, Lucía, una pregunta buena. ¿Qué se puede hacer? ¿Más? ¿Alguna otra? A mí me da la impresión de la importancia que tiene cada uno de los países en el ámbito internacional, debido a que en Afganistán se están muriendo personas y Estados Unidos ya retiró a todos los habitantes o a todos los ciudadanos estadounidenses que estaban en ese país. Los retiró al primero o segundo día en tantos aviones como pudo. Mientras hay países que siguen teniendo gente varada allá, soportando los problemas que está pasando Afganistán. Ujú. Bien, eso es observable también, ¿no? Que se pudo ir mucha gente y otra todavía se encuentra allí. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, la imagen es simple, pero por supuesto uno si busca en Google encuentra numerosas imágenes relacionadas con este conflicto disparador. Alguna otra, hay imágenes impactantes, lo habrán visto todos, ustedes que son jóvenes que están más conectados todo el tiempo, la imagen del avión cuando se acercan al aeropuerto toda la población y bueno, algunos intentan subir al avión americano y lamentablemente caen esas personas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o inquietud que les genera esto? ¿Coinciden más o menos con lo que comentaron acá sus compañeros? Sí, yo lo que veo es que decisiones de varias personas a lo largo de muchos años han como cambiado la vida de millones de personas al otro lado del planeta, y no sé si ponerle las reglas y las normas que nosotros vamos a estudiar después en la práctica funcionan realmente. Porque un día se levanta Estados Unidos o China o Rusia y quiere invadir un territorio y lo hace. Y hay que ver si después la comunidad internacional puede responder cuando una potencia quiere intervenir en otro territorio. Y es como que eso es como que lo pienso bastante. Y hace ruido, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, con las tres comentarios que hicieron, ya tenemos una forma de abordar la materia desde lo práctico, como cuáles son las normas o qué es lo que puede hacer la comunidad internacional, que preguntó Lucía. Después también preguntaron la importancia de los países en la comunidad internacional, porque puede ser que habrá jerarquía, porque ciertos ciudadanos parece que tuvieron una respuesta más próxima o una protección más rápida que el resto. Y tu inquietud final, Joaquín, de bueno, cómo impacta la decisión de algunos estados en la vida de los demás, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco el derecho internacional, porque la verdad que el hecho de que un Estado esté dentro de otro, como en el caso de Estados Unidos, que desde 2001 presentó sus fuerzas en un Estado, estamos hablando de que son dos Estados soberanos, existe la igualdad soberana de los Estados, esto implica que hay un derecho a la no injerencia en los asuntos internos, pero evidentemente estamos observando que si hay un país como Estados Unidos que se está retirando, en algún momento accedió a Afganistán, ocupó Afganistán, de manera tal que la decisión de uno, que en su momento fue la decisión de George Bush, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, afectó la vida de los demás, ¿no? Es decir, a lo mejor esta imagen del fin de semana impacta, pero el origen de esto, quizás estos 20 años desde el 2001, quizás la comunidad internacional estaba acostumbrada
a que hubiese una fuerza ocupante en un territorio independiente. Y bueno, la última pregunta o reflexión tuya, Joaquín, tiene que ver con eso. O sea, es una decisión que repercutió no solamente sobre la comunidad de Afganistán, sino también en las relaciones internacionales con los vecinos y con los otros países. Sí, más allá si está bien o no, como que no Sí, discuto. lógicamente. Pero también es como que no viene desde la invasión del 2001, no, nada más, esto viene desde 1970 o más, porque los mismos estadounidenses fueron los que arman a los talibanes que ahora están volviendo al poder y que estuvieron hasta el 2001. Bueno, lógicamente también tenemos una ala de los talibanes que también fueron armados por la Unión Soviética en plena Guerra Fría también, porque es un territorio que ha estado, digamos, ha sido un pivot entre los dos hegemones durante la Guerra Fría, ¿no? de 1945 hasta 1989. Entonces, bueno, evidentemente es un lugar en que han tenido injerencia no solamente los americanos, sino los soviéticos también, ¿no? En la época de la Guerra Fría. Obviamente que la decisión actual de la ocupación de septiembre, octubre del 2001 termina ahora, pero el conflicto, por supuesto, es preexistente. Y ese conflicto preexistente tiene que ver con la formación de la comunidad internacional. Es decir, la foto mostraba unas fuerzas militares, como por qué la fuerza de un país puede ser la que está teniendo este protagonismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo? Da la idea de que si estuvieron y se van, dejan desamparadas a la población civil, pero también nos señala de que cómo puede haber una fuerza ocupante cuando hablamos de libertad, de igualdad soberana, de independencia, ¿no? De no intervención, los principios que en líneas generales los tenemos adquiridos, ¿no? Al ser un país independiente, soberano, ningún otro país nos tiene por qué dirigir las decisiones que tomemos, y menos aún ocuparnos militarmente, ¿no? Por supuesto, toda esta introducción no tiene un juicio de valor, porque lo que nosotros no vamos a estudiar acá es la legitimidad de las acciones, como cuando hay una unidad que vamos a ver en la segunda parte, que es el derecho en la guerra, que se llama el ius in bellum, que es las normas que se aplican cuando hay un conflicto armado, y hay otra línea que se llama el ius ad bellum, que es el derecho a hacer la guerra, que es la parte que analiza la legitimidad, o sea, si es legítima hacer la guerra o no. Nosotros vamos a tratar de analizar siempre el ius in bellum, si hay un conflicto, y en el derecho internacional como una norma objetiva. Es decir, cada uno hará su juicio de valor y tendrá su mayor o menor simpatía por un hegemón, que es un poderoso, u otro, ¿no? En el caso de las fuerzas que vemos de Estados Unidos, para relacionarlo con uno de los puntos también que está en la unidad 1, que es el uso de la fuerza, lo quiero relacionar con cómo debe utilizarse la fuerza en las relaciones internacionales. Es decir, ¿se puede usar la fuerza? ¿Puede haber una coalición que intervenga en un país cuando la paz está amenazada, o la seguridad está amenazada o quebrantada? Bueno, entonces, frente a esa imagen de las fuerzas militares, tenemos el derecho, ¿no? El derecho internacional, a través de la Carta de las Naciones Unidas, establece como regla general que todos los conflictos se tienen que resolver por medios pacíficos, es decir, ya sea negociación, conciliación, arbitraje, o sea, medios judiciales o no judiciales. Por lo tanto, la regla general es el no uso de la fuerza. Esa es la regla general en las relaciones internacionales. Esto está en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Ese vendría a ser el ABC de esta Carta de Naciones Unidas, que es producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, que trató de establecer un régimen internacional
tratando de evitar los excesos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, frente a esos excesos cometidos, puso como parámetro la prohibición del uso de la fuerza, o sea, por el artículo 2.4. Pero sigue sin respuesta la foto que les mostré al comienzo, porque evidentemente estamos hablando de no una fuerza multinacional que se está yendo de Afganistán o que se fue, ¿no? Que es una fuerza unilateral de un solo Estado, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta da el derecho a esto? La primera respuesta con la que nosotros nos tenemos que manejar es la paz. La seguridad internacional es el objetivo principal de la Carta de la ONU. O sea, si uno tuviese que resumir el para qué de la Carta de Naciones Unidas, que surge después de la Segunda Guerra, es una carta con propósitos, principios, órganos, tiene por objetivo garantizar la paz y la seguridad internacional. Establece algo, digamos, que es fundamental en lo que es el uso de la fuerza, que es lo que se denomina el monopolio del uso de la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad cada Estado que es parte de las Naciones Unidas, con casi 200 y monedas de Estados que son parte de ONU, delegan en este organismo todo lo relacionado con el uso de la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? En principio quiere decir que cuando un país se ve afectado, amenazado o atacado su integridad territorial, ¿no es cierto? O tiene algún tipo de amenaza de un conflicto militar, un conflicto internacional bélico, la regla general es el 2.4, o sea, bueno, tratar de resolver la cuestión por medios pacíficos, prohibiéndose como regla el uso de la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando el Estado directamente recibe una agresión? No hay una amenaza, no hay una especie de algo preventivo, es decir, cuando un Estado entiende que las acciones de otro Estado pueden perjudicarlo a futuro, sino directamente un Estado recibe una agresión militar. Entonces, la Carta de la ONU establece las excepciones a ese uso de la fuerza, es decir, cuando un Estado es atacado, tiene derecho a defenderse. Y ahí entra el Instituto de la Legítima Defensa, que es el artículo 51 de la Carta, que permite a todo Estado que es amenazado o atacado, digamos, en su integridad territorial, a defenderse. Y esto es lo que se llama legítima defensa, artículo 51 de la Carta. Hasta ahora esto que les estoy explicando no tiene mucho que ver con la imagen con la que empezamos la clase, porque estamos advirtiendo que hay fuerzas que estaban dentro del territorio de un Estado independiente que se están retirando. No estamos advirtiendo acá ningún ataque, ni estamos advirtiendo ni agresión, ni un acto de defensa. Simplemente un hecho fáctico que resume casi 20 años en unos días, va a ser, de fuerzas armadas en territorio de otro Estado. Por eso yo les dije, vamos a encuadrarlo dentro del derecho internacional. ¿Qué dice el derecho internacional? Bueno, si un Estado recibe una agresión, tiene derecho a defenderse. Poner de inmediato esa situación, comunicar de manera inmediata esa situación al secretario de las Naciones Unidas y por ende al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano ejecutivo, el órgano, digamos, que vendría siendo fundamental a la hora de restablecer la paz o prevenir, ¿no?, el quebrantamiento de la paz. Mientras tanto, el Estado agredido se puede defender. Por eso, la idea es que cada Estado que es parte de la ONU, en cierta medida, delega facultades de seguridad en estas Naciones Unidas.
Ahora, ¿quiénes son estas Naciones Unidas que me van a proteger si yo soy atacado o si sufro una agresión o una invasión? ¿Quiénes son? O sea, ¿hay una fuerza multinacional permanente que tenga la ONU? La respuesta es no. Es decir, la ONU tiene un mandato que implica la preservación de la paz y la seguridad a través de un mecanismo que está en el capítulo 7º de esta carta. Me estoy adentrando al uso de la fuerza, ¿no? en la unidad 1, implica una serie de pasos que pueden terminar con una coalición internacional para salir en defensa del Estado atacado. Ustedes advierten o leen la Carta de Naciones Unidas, el capítulo 7º es corto, no es una carta demasiado larga. El capítulo 7º es digamos, por excelencia, el capítulo que resume el para qué de las Naciones Unidas. O sea, en realidad, las Naciones Unidas se crean para tratar de evitar futuros conflictos luego de las 2 grandes guerras mundiales. Entonces se estableció este mecanismo que implica un monopolio del uso de la fuerza. Un monopolio quiere decir que el único encargado en el derecho internacional de manera legítima de usar la fuerza, repito, de manera legítima, es el Consejo de Seguridad mediante las resoluciones que dicte. Otra vez, la imagen con la que empezamos. Ahí no estamos hablando de una fuerza multinacional que se retiró de Afganistán, eran solamente fuerzas norteamericanas. A pesar de que en el 11 de septiembre del 2001, cuando fueron atentados las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad de la ONU, como órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacional, cuando se reúne de emergencia por la agresión sufrida por los Estados Unidos, emite una resolución condenando estos atentados terroristas e instando la creación de una fuerza multinacional. Si ustedes googlean o recuerdan, son todos muy jóvenes, pero pueden googlear lo que pasó a partir del 11 de septiembre de 2001, muchos estados, sobre todo los socios de Estados Unidos de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de seguridad y defensa, nacida a partir de la Segunda Guerra Mundial, que aglutina a los países vencedores de la Segunda Guerra, apoyan, ¿no?, la postura norteamericana de defenderse, ¿no?, de tomar un acto de defensa frente a esa agresión ilegítima sufrida en su propio territorio. De manera tal que al principio, si nosotros esa foto la lleváramos 20 años atrás, encontraríamos que había más aliados, tenía aliados occidentales, Francia, Alemania, Italia, ¿no?, España, tenía más aliados, más concretamente una fuerza multinacional que en la actualidad, ¿no? Con los 20 años se fue perdiendo esa legitimidad de esa ocupación y llegó a ser un acto unilateral, la manutención de las fuerzas armadas norteamericanas en Afganistán. Ustedes dirán, ¿por qué? Si hay un régimen en el capítulo 7º de la Carta que prevé que cuando la paz y la seguridad están vulneradas o atacadas directamente, entra en juego el mecanismo del capítulo 7º, ¿por qué no hubo una fuerza multinacional que legitimara la presencia en Afganistán con posterioridad? Y ahí viene el juego de la pregunta que había hecho, creo que la primera, la que hizo Lucía. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Y la segunda pregunta que hicieron, la importancia de los países en la comunidad internacional.
sé quién fue que habló, no sé si fue Tomás, que dijo la importancia de los países en la comunidad, porque hay ciudadanos, ¿no?, más protegidos que otros. Esa especie de, no quiero usar la palabra discriminación, pero esa especie de diferencia real, manifiesta, se da en el sistema de votación del Consejo de Seguridad, que es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Entonces, cuando hubo que decidir el envío, primero la formación de una coalición para responder a los ataques del 11 de septiembre, entró en juego el mecanismo de la votación calificada del capítulo 7 en el Consejo de Seguridad. Y ese es, desde ese momento y toda la vida de su creación, desde 1945 hasta la fecha, el talón de Aquiles del sistema y del monopolio de seguridad internacional es el sistema de votación. Porque el Consejo de Seguridad de la ONU, si bien está compuesto por 15 miembros, 15 estados, 10 van rotando de las distintas regiones del planeta, en las distintas civilizaciones, como dice la Carta de la ONU. Hay 5 que son permanentes. Esto lo deben saber, lo habrán escuchado. O sea que toda decisión de fondo, como puede ser este caso, el envío de tropas o la creación de una fuerza multinacional o el apoyo, digamos, a una intervención, necesita sí o sí la votación de los 5 miembros permanentes y de manera afirmativa. Y estos 5 miembros permanentes son los grandes hegemones que hemos visto a lo largo de toda la historia. Por eso en la clase yo hoy tenía que empezarles a hablar desde quizás los sumerios en adelante, teníamos que hablar de los griegos, teníamos que hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, atravesar la Edad Media, las guerras religiosas, las distintas casas reinantes, el absolutismo monárquico. Pero para hacer un breve resumen y no recargarlos en el primer día, yo me animaría a decir que de esas 1500 años de historia, los 5 permanentes del Consejo de Seguridad son los herederos. Porque si bien podría haber cambiado de casa el dominio, si eran los Habsburgos, si eran los germánicos, ¿no?, si era la casa de Carlos V o cualquiera de las grandes casas del Imperio Austrohúngaro, que fue uno de los grandes temas que hizo surgir la Primera Guerra Mundial. Hoy por hoy, el manejo del uso de la fuerza colectiva está representado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Encima que les comento esto, también tengo que abrir la puerta al unilateralismo, porque a partir de los atentados del 11 de septiembre de hace 20 años, comienza el uso de la fuerza o la legítima defensa, podríamos decirle, preventiva. Entonces, el monopolio del uso de la fuerza que se previó en el capítulo 7, es decir, que hubiera una fuerza multinacional que interviniera en el caso del ataque, la agresión de un Estado a otro, con la dificultad de esa mayoría calificada de esos 5 miembros permanentes, que tenían que votar de manera afirmativa, le sumamos otra dificultad más, que es ante la imposibilidad de obtener ese voto calificado y unánime de los 5 permanentes para ir a Afganistán, ir a Irak, haber ido a Siria en 2015 en adelante, con la crisis que hubo de refugiados en Siria, la primavera árabe del 2010-2011, la crisis en Sudán, los tremendos actos contrarios a la humanidad en África, en la República
centroafricana, en Uganda, en el Congo, frente a todos esos ejemplos en los que debió haber actuado el Consejo de Seguridad para prevenir los desastres, digamos, humanitarios que han habido, sumamos una vía práctica y realista que fue la tomada por los Estados Unidos a partir del 11 de septiembre. Es decir, fue la justificación de su ingreso al ataque a Irak y ingreso a Afganistán. Es decir, bueno, si yo no tengo la mayoría calificada, no me apoyan los otros 4, para responder a mi ataque a Nueva York que yo tuve, entonces entra en juego la doctrina de la legítima defensa preventiva. Entonces, esa pequeña teoría, que no es pequeña porque ha tenido unas consecuencias amplísimas, y creo que el mundo actúa así desde el 2001, es la que habilita el ingreso de las tropas norteamericanas en Afganistán. No tiene el apoyo necesario la ONU, no tiene la resolución con la mayoría calificada, votada por la comunidad internacional, entonces intervengo unilateralmente. Yo me animo a decir que del 2001 en adelante, esa es la realidad del uso de la fuerza. Por eso yo les decía, el ius in bellum o el derecho internacional, lo que prevé, bueno, la Carta de la ONU, el sistema de seguridad colectiva, el monopolio del uso de la fuerza lo debería encarar la ONU, pero en los hechos advertimos que en definitiva los estados con, por supuesto, capacidades materiales, ¿no? Porque no hemos visto invasiones de estados subdesarrollados o en desigualdad de condiciones cuando han sido agredidos. Por ejemplo, Siria, un estado desintegrado desde 2015, no tuvo la capacidad material para tomar una decisión como defenderse preventivamente, ¿no? Ni tampoco tuvo ningún aliado que haya querido intervenir para defender los intereses, ¿no? Entonces, la realidad, un poco ante la reflexión que había hecho Joaquín, la decisión a lo largo de los años si cambia la vida de los otros. Claro, no creo que cambie la vida de los otros, ¿no? Porque evidentemente esa bisagra que fue el 11 de septiembre cambió las relaciones internacionales de ahí en más. Algunos, bueno, por eso la legitimidad o estemos a favor o en contra no es lo relevante. Lo importante es conocer qué herramientas, ¿no? ¿Qué puede hacer, como dice Lucía, la comunidad internacional ante esto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, yo he estado viendo ahora desde el lunes a la noche a este momento, a la mañana, de hoy viernes, bueno, organismos de derechos humanos, entrando a ver cómo garantizar los derechos de las minorías. Un tema que saltó, no puse la imagen, pero bueno, los derechos de las mujeres en Afganistán. Da la impresión que durante los 20 años de ocupación norteamericana, la mujer tenía acceso a derechos que en este momento este gobierno que retoma el poder le prohíbe, ¿no? Es como que en 20 años nos habíamos acomodado, ni se escuchaba qué pasaba en Afganistán, y de golpe estamos viendo que se retiran las instituciones, se retiran los organismos de Naciones Unidas que protegen al desarrollo, el UNESCO, por ejemplo, el tema de educación, se aleja todo el sistema que se había ubicado allí para, digamos, como algunos autores de relaciones internacionales, crear un Estado moderno.
Ese es el dilema, ¿no? Ustedes en la parte clásica de esta materia, uno de los grandes temas es el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? No sé si lo tengo yo en mis unidades, pero seguramente otro profesor sí. ¿Por qué lo conecto con este tema? Porque el derecho a autodeterminarse, que hoy es un derecho humano, es indiscutido, ¿sí? Es un derecho que se reguló en el 1960 del siglo pasado, en la resolución 1514, a raíz de todo el proceso de descolonización. A ver, ¿qué parangón encontramos? Porque se me ocurre lo de la autodeterminación, porque en 20 años Afganistán evidentemente tenía alguna institución que permitía que la población civil pudiera vivir, al menos las noticias que a nosotros nos llegaban, con cierta dignidad, ¿no? El acceso al trabajo, el acceso a la educación, y evidentemente de un fin de semana a otro, yo no estuve el fin de semana, conecté el celular el lunes a la noche y vi este tema del avión, que se tiraba la gente del avión. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó en estos 20 años que la gente propia de Afganistán quiere o exige que las tropas americanas permanezcan en su territorio, ¿no? Era algo que llamaba la atención. Bueno, lo conecto con la autodeterminación, porque la autodeterminación de los pueblos es un derecho que, como ya les digo, corresponde a mediados del siglo pasado, que tenía que ver con el derecho de los pueblos a elegir su propio destino. Y si bien hay, digamos, algunos antecedentes, podemos encontrar en las grandes revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, o podemos ir hasta el siglo XIII, ¿no? La Carta Magna de 1215, cuando el pueblo empezaba a querer algo más que estar bajo la pata del monarca, ¿no? Es decir, cuando empezaron a ver las primeras peticiones de derechos, bueno, tener un derecho, aparte de contribuir y pagar impuestos, tener un derecho a algo, cuando, por ejemplo, el Parlamento británico, es el más antiguo, digamos, con un sistema de cámaras que tenía o legitimaba la voz del pueblo, la autodeterminación de elegir qué se quiere, si bien puede encontrar esos antecedentes en esos momentos, en esos siglos, si recién en el 1960 con la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, reconoce el derecho de los pueblos y países coloniales a elegir su propio destino, ya sea económico, político, religioso, civil, educativo, ¿no? Es un derecho, ¿no? Que hoy por hoy están todas las cartas o tratados de derechos humanos, el principio de autodeterminación. Y esta autodeterminación es fundamental porque es la que le permite al Estado desarrollarse, ¿no? Y surge a consecuencia del régimen colonial, porque en 1960, no olvidemos que es un periodo histórico en que termina o finalizan los grandes colonialismos, producto o originados en los regímenes de mandato de principios del siglo XX, es decir, el mandato era una administración que ejercían países desarrollados, como Gran Bretaña, como Alemania, como Francia, como Holanda, como Italia, como Portugal, sobre distintas partes del planeta. Si les digo el continente, les va a sonar qué significa esto, sobre todo en África, ¿no? Las grandes colonias en África. Llegó un momento que la evolución del derecho internacional hizo que, bueno, los
pueblos y países coloniales, o sea, administrados por esas grandes potencias, se les reconociera algún tipo de derecho. Y el derecho principal, digamos, conectado con la autodeterminación, es la independencia, ser independientes. La autodeterminación la podemos ver también nosotros como países sucesores de la corona española con el proceso de emancipación, ¿no? Latinoamérica tuvo el proceso de emancipación de la corona española y, bueno, en el caso de Brasil, la corona portuguesa. Esa es otra forma de autodeterminación. Y en 1960 recién se reconoce el derecho de los pueblos y países coloniales, y esto no es casualidad, pueblos y países, ¿no? Porque tiene que ver con el grado de desarrollo que tenían estos pueblos. O sea, puede ser una tribu nómade como los beduinos, o puede ser un país colonial. O sea, bueno, la India cuando era colonia británica. Entonces el derecho de los países y pueblos coloniales a lograr su independencia. Ese proceso histórico se reveló en la década del 60 como un efecto dominó, logrando la independencia de muchos países, ¿no? Vemos que 50 años después, porque estamos hablando de 2021, pareciera que otra vez estamos discutiendo esto de la autodeterminación, porque por las imágenes que vemos, que habría que escuchar, ver si son todas o si es la única campana que es la que recibimos, y está cómodo el pueblo de Afganistán, o estaba cómodo con esa autodeterminación, es decir, se mantenga una fuerza multinacional, no multi, sino internacional como la norteamericana, como guardián de sus derechos. Fíjense el cambio, porque estamos hablando de los 60, los países querían independizarse, y en el 2021 la autodeterminación implica que me mantengan protegido, ¿no? Fíjense el cambio, ¿no?, de paradigma, de las emancipaciones, la preocupación de San Martín de liberar no solamente nuestro país, sino Chile y Perú, de la injerencia europea y española, a la preocupación de la población afgana de ser protegidos. Entonces, por eso suena extraño. Yo me acuerdo hace 20 años, cuando tuve que dar la clase después del 11 de septiembre, creo que caía un miércoles y yo daba clase los jueves. Y cuando fui el jueves a clase, la verdad es que me había quedado medio sin palabras, porque lo que habíamos enseñado ya con anterioridad, había que ubicarlo en el derecho internacional, ¿no? Es decir, como habíamos explicado que la paz es la regla general, el uso de la fuerza está prohibido, la no injerencia. De golpe encontramos la vulnerabilidad de un Estado, imagínense que un Estado hegemónico, poderosísimo. Entonces nos da que pensar el resto de los países que no tenemos las capacidades materiales para defendernos, cuán vulnerables somos, ¿no? Pero bueno, sobrevivimos esos 20 años y ahora estoy de nuevo con una generación nueva, ustedes, explicándoles un suceso, si bien como dijiste vos, Joaquín, se remonta a periodos de Guerra Fría, problema entre la Unión Soviética y los conflictos conectados con esa Guerra Fría, esa dualidad de Oriente y Occidente, bueno, evidentemente la idea de retirar las tropas tiene que ver con la gran promisión después del 2001. ¿no? Por supuesto, no nos metemos con la legitimidad, ¿no? Si fue horror de uno, horror de otro, evidentemente. Esa foto de esa nena que la llevan, que la quieren subir al barco,
y la gente que se tiró del avión es un factor humano que bueno, no encuadra ninguna de estas explicaciones. Bien, ahora me gustaría escuchar alguna pregunta, alguna reflexión, duda, ¿cómo va hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay algunos requisitos o algún requisito para que un pueblo pueda autodeterminarse o, digamos, diferenciarse de otro que quizás dependa, como fue en su caso nosotros, de España? Bien, bueno, en la resolución esa que les comento, la 1514, se complementa con otra 2625, que es de 5 años después, de 1965, que dibuja un poco esta pregunta que vos hacés, Tomás. Y la verdad que el límite o los requisitos son muy interesantes porque tienen que ver con la integridad territorial. La autodeterminación es un derecho reconocido, ¿no? Pueblos y países coloniales. Para elegir, como explicamos, tu destino, tu futuro, tu desarrollo, tu economía, tu territorio, ¿cuál va a ser? O sea, yo quiero del río para allá, o de la montaña para allá, o me quiero subdividir. Ese es un derecho a la autodeterminación. Pero el límite va a ser dado por la integridad territorial. Ahí está la habilidad de los que establecieron o escribieron estas resoluciones, porque evidentemente es un límite importante, es decir, la integridad territorial ¿de quién? Del Estado del cual se quiere separar, ¿no? O independizar o autodeterminar. Entonces yo diría que el principal requisito es que esa autodeterminación no afecte la integridad territorial. Porque imagínense si no estuviera ese tope. Serían muchísimos más países de los que hay actualmente, y imagínense también la habilidad del que escribió el principio de la integridad territorial. O sea, es como, la verdad, una especie de rompecabezas. El derecho internacional es como un rompecabezas muy bien elaborado, que, bueno, evidentemente en algunos lados, si se faltan las fichas, hace agua, porque vemos que, bueno, muchos derechos siguen siendo violados, muchas cosas no se cumplen, pero hay una estructura infranqueable, que es la integridad territorial, y eso viene ya de la evolución de los hechos históricos, desde el surgimiento de los estados como sujetos de derecho, en la comunidad internacional conformada. Y los estados, si bien hay una tendencia en un futuro quizás a desintegrarse la noción de estado tal como la conocemos, porque va a haber uniones de estados, o va a haber, como hay actores no estatales actualmente, la parte de la integridad territorial es crucial, porque es la que evitaría o evita la desintegración del Estado, ¿no? Por ejemplo, Tomás, en el caso de la País Vasco en España, o la comunidad catalana en el sur de España, bueno, ganas no le faltan de independizarse, ¿no es así? Hemos tenido ejemplos, incluso en Latinoamérica también, ganas no faltan. No estoy hablando del periodo de emancipación de la corona española, sino en los últimos años. Pero el límite es la integridad territorial, porque sería violar la soberanía del Estado del cual se quieren separar, ¿no? Otra cosa conectada con la autodeterminación, que tiene que ver un poco con el eterno conflicto que tenemos con Gran Bretaña,
sobre las Islas Malvinas es la naturaleza del pueblo, porque la resolución habla de países y pueblos coloniales. Evidentemente, en este caso, Gran Bretaña, que ocupa ilegalmente las islas desde el 3 de enero de 1833, el título que alega por excelencia es el de la autodeterminación de los pueblos. O sea que ellos se mantienen ahí porque el pueblo británico, que ya no es el pueblo kelper porque son británicos, quiere mantenerse en las islas y depender de la corona británica. Entonces hay que respetar los deseos de los isleños. Pero tranquilamente en ese caso de las Islas Malvinas podrían independizarse y autodeterminarse como pueblo o país, si se quiere, independiente, porque no se estaría rompiendo eso de la territorialidad, ¿o no? Si fuese un pueblo que fuese autóctono y fuese quizás que pudiera vivir solamente de lo obtenido de las islas, quizás sí. Pero bien, si uno analiza la nacionalidad de los que viven en Malvinas, la menor cantidad es de gente británica, son de todo el mundo que hay ahí, porque la principal actividad que hay en Malvinas es actividad militar. La actividad militar son unas bases militares, y además algunas, digamos, personas que están conectadas con las empresas pesqueras, ¿no? Es decir, todo lo que es actividad de la pesca. Y quisiesen, de hecho en el 2013 hizo un plebiscito Gran Bretaña y les preguntó a los habitantes si querían independizarse y optaron por la negativa, ¿no? Pero como una hipótesis más, no estaría mal porque no sería escindirse del territorio, es un territorio de ultramar. El tema es que, ¿cuál es la actividad principal allí? Es un punto estratégico de la OTAN, es una base militar muy importante, y es la comunicación con la Antártida, con el Pacífico, y el caladero, uno de los caladeros más ricos del mundo. O sea que no creo que haya ningún isleño que quiera no pertenecer a la corona, más aún habiendo tenido una guerra, ¿no? O sea, la Argentina es vista como el malo, ¿no? Más allá de que hay una tendencia más bien constructivista de buscarle una cuestión más bien de identidad positiva, de decir, bueno, nos odiarán tanto, los odiamos tanto. Más allá que hay una relación bilateral, hay un acuerdo de comunicación entre los dos países, hubo un momento de acuerdos pesqueros, comunidad conjunta para la pesca, pero bueno, evidentemente es una situación penosa para la Argentina. Es decir, yo lo veo como una cuestión que es un árbol que no deja ver el bosque, esa es mi opinión. Hay un árbol, que es la soberanía, que impide ver el bosque, que es todo lo que hay detrás. Pero otra circunstancia que hace que Argentina diga que la autodeterminación en Malvinas no es válida es el origen de la población. Eso también tiene que ver con la resolución 1514. Tienen que ser pueblos autóctonos, es decir, cuando vos le estás dando la autodeterminación a los países de Medio Oriente o de África, eran pueblos originarios, eran los pueblos que existían a los colonizadores, ¿no? Bueno, y en el caso de Malvinas es una población impuesta, y no dudamos que en 1833 descendieron y destruyeron las construcciones que allí habían y trajeron gente y ocuparon, no era gente autóctona. Por supuesto, esta misma clase, si la da una británica, les va a decir todo lo contrario, porque ellos, cada título que nosotros decimos que le da derecho a Argentina, ellos lo rebaten. Ellos dicen, no, había una expedición que ya había descendido, ya había construcciones, etc. Pero bueno,
estamos en Argentina, vamos a dar la nuestra versión y nuestros títulos válidos, ¿no? Así que bueno, fíjense en las preguntas que ustedes hicieron, en los temas por ahí que me toca dar, que son un poco como la clase de Gabriel ayer, capaz, ¿no? No voy punto por punto, pero quiero que tengan una conexión con lo que está pasando. Es decir, si no, bueno, queda medio abstracta la cuestión de... Yo tengo el PowerPoint para hablar desde los sumerios hasta la Guerra Fría, pero ustedes hoy están viendo esto que está pasando, estamos viviendo esta situación también que ha generado, hay un montón de cursos en Zoom que hablan de la pandemia y el derecho internacional. ¿Qué pasa con el derecho internacional y la pandemia? Hemos visto suspendidas las relaciones comerciales, cuando se han cerrado los aeropuertos, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sido cuestionada por su validez, que es un organismo internacional, cuando ha habido Estados Unidos cuando se retira de la Organización Mundial de la Salud. Esto tiene que ver con la pregunta de las decisiones que se toman, las consecuencias que traen, ¿no? Evidentemente, no queda ajeno, nada queda ajeno a esta situación que estamos viviendo. Pero, por lo menos, nos hace ver o nos hace advertir que hay instituciones, hay circunstancias, hay actores internacionales que están arreglados en esta materia, que bueno, que tienen su importancia. Algo que hace 20 años no hablábamos, por ejemplo, es los actores no estatales. La clase típica que me tocaba a mí dar sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son los protagonistas de esta materia, los sujetos? La regla general es Estado. Es un conjunto de reglas entre Estados, y como muy audaz en el derecho internacional clásico, eran los organismos internacionales, una organización internacional como la ONU. Hoy mencionamos la ONU. Es una organización internacional, lo mismo que la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, todos estos son sujetos de derecho internacional que tienen una competencia funcional. O sea, la subjetividad la tienen en virtud de la actividad que realizan, ¿no? Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene competencia para, bueno, regular todas las cuestiones relacionadas con la salud y el acceso a este derecho, y a advertir los posibles cambios, o como pasó con esta pandemia. Lo mismo las otras organizaciones. La ONU, yo les comenté, es un organismo que nace con el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacional. O sea, tiene competencia funcional para eso. ¿Es un sujeto de derecho internacional? Sí, es un sujeto de derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que puede celebrar un tratado, puede ser parte en un tratado, puede tener responsabilidad internacional. Ahí me estoy metiendo con un tema que creo que da Gabriel. ¿Responsabilidad internacional qué es? ¿Puede ser responsable un Estado por algo? Sí, por acción u omisión. Es decir, un Estado es un sujeto, tiene vida, puede adquirir derechos, contraer obligaciones, tiene capacidad para actuar, puede comprar, puede vender. Tiene inmunidad. Vieron algo ayer, ¿no? La inmunidad que puede tener un Estado, absoluta cuando estamos hablando de actos de Estado, y relativa cuando estamos hablando de capacidad comercial, digamos, ¿no? Como un sujeto del derecho comercial, ¿no? Esto de Argentina compró las vacunas, ¿en virtud de qué? Y bueno, porque tiene capacidad de comprar y vender, ¿no? Ahora, también la Argentina ha contraído en préstamos. Bueno, si no paga, va a tener responsabilidad por no pagar. Si no paga lo que costaron la vacuna, tendrá responsabilidad internacional. Eso, fíjense, de todo el manejo que tiene
estos temas del derecho internacional. Y las decisiones, esas decisiones a lo largo de los años afectan la vida. Y la pregunta que Joaquín hiciste vos, última, ¿no? Claro que afectan la vida. O sea, por ejemplo, la deuda externa es una decisión tomada en los distintos gobiernos de la historia que tomó préstamo y tenemos que pagar eso. Hay responsabilidad internacional, hay trabas, hay limitaciones al acceso a los mercados, hay trabas en las inversiones, hay trabas en el desarrollo, porque esas decisiones tomadas en su momento traen consecuencias a lo largo de la vida, de nuestras vidas y de todas las generaciones, ¿no? Algo que había preguntado en cuanto a la foto que les mostré, por qué algunos ciudadanos habían sido evacuados, por ejemplo los consulados, las embajadas fueron las primeras evacuadas. Esto es un derecho soberano del Estado, o sea, el Estado como sujeto tiene legitimación activa y pasiva, ¿no? Y el Estado, el derecho de legación, legar, es el derecho a tener embajadas y consulados representantes en otros países, ¿no? O en organismos internacionales. O sea, Argentina tiene su delegación en Nueva York, en Naciones Unidas, ¿no? Tiene su delegación en la Comisión de Derechos Humanos, tiene su representante en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. O sea, el Estado lega su capacidad en distintos organismos. Esto es una forma de manifestar su subjetividad internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que ciertos ciudadanos, en el caso norteamericano, o miembros de la ONU que fueron de Afganistán, por decisión, digamos, del organismo de Naciones Unidas, no tiene que ver con una discriminación o con una injusticia, sino tiene que ver con el ejercicio de la subjetividad internacional. Es decir, cuando hemos visto a veces conflictos en países en los cuales, por ejemplo, la embajada norteamericana, en el caso de Irán, la embajada, cuando fue tomada la embajada norteamericana en Teherán, bueno, la idea fue el repudio y digamos, tratar de salvar el personal de la embajada. ¿Por qué? Porque la embajada es el propio Estado en territorio extranjero. Entonces, retirar esta gente o personal con inmunidad o con neutralidad es un derecho, ¿no? Es parte del derecho internacional, ¿no? No es, quizás lo vemos medio injusto, porque otros se tienen que quedar, ¿no? El conflicto de Ruanda, por ejemplo, van a ver después con seguramente el doctor Farinella o con Nicolás. Ruanda, hay una película, Hotel Ruanda, que se suele decir que lo vean para la materia, de golpe con las matanzas entre las tribus Hutu y Tutsi en los años 93, 94, todo el mundo se mandó mudar, personal de la UNESCO, personal de la Cruz Roja Internacional, fuerzas que estaban de paz, y dejaron, la población se quedaba como vemos a veces las películas que se quieren subir todos al barco, ¿no? Porque viene el enemigo, ¿no? Lo hemos visto en La Guerra de los Mundos o en cualquier película, que la gente cree que irse a Occidente o ir para Occidente es la salvación, ¿no? O casualidad que, bueno, nadie quiere irse a la Unión Soviética o países, digamos, del centro de África, no hay eso. Entonces, el hecho del retiro de tropas o el retiro de ciudadanos, de civiles, en función de o en representación de un organismo internacional o de las embajadas o consulados, es parte del derecho soberano del Estado al que representan o la organización a la que representan. Con las tres preguntas de ustedes, trato de, bueno, que esa inquietud sea respondida, ¿no?
no quede solo en teoría. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Lucía preguntó primero. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, hay una profesora que decía, bueno, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en el metro cuadrado que ocupamos? Cada uno acá de los 18 que estamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, habría que ver de qué manera se puede contribuir. No sé en el conflicto este en particular, si habrá algún... muchas veces se ha enviado ayuda humanitaria, se ha enviado alimentos, se ha enviado medicamentos, en crisis humanitarias o en crisis de refugiados, refugio. ¿Se acuerdan que también se recibieron refugiados sirios en su momento? Hay mecanismos de cooperación para ello, ¿no? Es decir, a través de agencias internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya lo verán, a través de organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, o sea, organismos internacionales que ayudan a esto, ¿no? Están en alerta, ahora yo leí, están en alerta la ONU por todo esto de esta gente que queda aparentemente desprotegida en Afganistán, de qué manera se puede colaborar con ellos, ¿no? Las crisis humanitarias. Aparte de eso, la ONU también prevé, junto con ese mecanismo del capítulo 7 que yo les comenté, la ayuda humanitaria, las misiones de paz, ¿no? También, a partir de 1960, el siglo pasado, la ONU envió misiones de paz a distintos lugares conflictivos, que generalmente los lugares conflictivos tenían que ver con el choque entre la Unión Soviética y Occidente, ¿no? Bueno, las misiones de paz son otra forma de qué hacer, ¿no? Qué hacer la comunidad internacional. Dar asistencia, en el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, no solamente establecer una zona neutral cuando hay un conflicto o establecer un cese de fuego, sino a veces cuando terminó el conflicto bélico, ayudar a esa población a reinsertarse, a volver a las instituciones, a volver a la escuela, a poder tener un servicio de salud, a las mujeres, digamos, asistirlas en su embarazo. Bueno, eso es un montón de actividades que puede hacer la comunidad internacional a través de estos organismos internacionales, ¿no? Bien, a ver, no sé si habrá... Interrúmpanme, hablen un poquito ustedes si hay algo por preguntar. Quiero ver acá. Bueno, hablamos estoy leyendo atrás de ustedes, en la unidad 1, prohibición del uso de la fuerza, el sistema de seguridad colectiva, el tema de descolonización, eso está en el punto 1.4, así que no divagué tanto, me parece. El uso de la fuerza, bastante, me parece, ¿no? No quiero hacerme mucha propaganda, pero creo que he hablado un poquito bastante de la unidad 1. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Acá María pregunta de dónde aconseja estudiar esta unidad. Bien, María y todos. La cátedra tiene un libro. Cada unidad tiene un capítulo del libro. Yo recomiendo que lean eso o cualquier libro de Derecho Internacional, Julio Barbosa, ¿no? Estas cosas estaban en la fotocopiadora de la facu. ¿Sí? Yo pienso que está abierto, no sé, calculo que sí. O en biblioteca se debe poder acceder a algún libro clásico de Derecho Internacional Público como Podestá Costa Ruda. Si alguno quiere hacer un paseo por la biblioteca,
puede preguntar libros de Derecho Internacional Público, sobre todo porque en esta parte es clásica, o sea, no van a haber cosas como el derecho del mar, por ejemplo, está desactualizado, si no lo ves, de materiales que le demos nosotros, ¿no? Pero para ver estados, sujetos, historia, antecedentes, derecho, uso de la fuerza que fuimos explicando, tratados que van a ver conmigo, pueden tomar cualquier libro, pero como sugerencia, hay un libro de cátedra que tiene todos los capítulos. No sé si les parece, si les por ahí lo leen y quieren leer algo más, bueno, por supuesto, nosotros cuanto más lean mejor, ¿no? Porque las formas de escribir también ayuda a entender. También leer las noticias, la actualidad, lo que está pasando, eso ayuda también a entender un poquito otra parte de esta teoría, ubicarla un poco en lo práctico. Los parciales son orales, ¿no? Presenciales. Tengo entendido que cuatrimestres van a ser presenciales. Tenemos que ver cómo sería la distribución, ¿no? de horarios, de cantidad. Esa parte no sé, los protocolos y eso, pero tengo entendido que sí. Ya les irán diciendo, nos irán diciendo el cómo. Pero hasta antes de la pandemia eran orales, ¿sí? Bien, bueno, más o menos se comprendió. ¿Alguna duda? Bueno, gente, entonces, terminamos un ratito antes para no cansarlos. Así que bueno, nos estaremos viendo los días viernes. Si llega a haber algún viernes por ahí que yo les avisaría, depende de las fechas, que no tengamos el encuentro así, será esencial, si nos dicen que algún viernes algún profesor tiene que ir, o dejaré grabada en la plataforma la clase que toque ese día. Pero eso con anticipación les vamos a avisar. Así que bueno, si no hay ninguna duda, inquietud, comentario, reflexión. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias. Muy amable, Gracias. Gracias. Un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.